¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Aquí estamos una semana más en la pantalla de la TV Cooperativa, como siempre, para analizarles, para contarles lo que pasa en nuestra Latinoamérica desde una mirada bien pampeana. Comenzamos rápidamente con los siguientes títulos. En el programa de hoy comentaremos la gira que está haciendo el expresidente Lula da Silva por Brasil de cara a las elecciones del próximo año. También los nuevos datos que surgen de diferentes investigaciones sobre el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. Asimismo, repasaremos el encuentro entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. En México, la situación del país azteca y los altos números de la pobreza. En Perú, el canciller de ese país, que había asumido hace poco, 19 días, y que había anunciado además la salida del Grupo de Lima, ha presentado su renuncia. Veamos qué sucede en ese país. El canciller peruano Héctor Béjar renunció el martes apenas 19 días después de haber asumido el cargo. La dimisión se da en medio de la presión del Congreso y las Fuerzas Armadas, tras la difusión de un video grabado en noviembre de 2020, en el que se ve al sociólogo de 85 años, que fue guerrillero guevarista en la década de 1960, afirmando que la Marina de Guerra de Perú fue la primera en efectuar actos terroristas en el país, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Era una táctica referencia a dos atentados anticubanos perpetrados en 1977 en Lima. El ahora ex canciller encendió la chispa al decir que detrás de las acciones terroristas que inició en 1980 el grupo maoísta Sendero Luminoso estaba la CIA, una afirmación falsa y fácilmente refutable. Ante la situación, exmiembros de la Marina protestaron en las calles de Lima el martes. Béjar había asumido el cargo el 29 de julio como parte del gabinete del gobierno del izquierdista Pedro Castillo, quien aceptó la renuncia. La presidencia no anunció quién asumirá al frente de la Cancillería. Muy bien, nos vamos a Brasil, donde el expresidente Luis Enrique Lula da Silva expresó que nunca había tenido tantas ganas de ser presidente. Y aunque la campaña todavía no comenzó, Lula está haciendo una gira, una recorrida por todo el noreste de ese país. Lula en el estado de Pernambuco es el primero de los 6 estados que el exmandatario visitará en su gira por el nordeste de Brasil, la región más pobre del país, gobernada en su mayoría por opositores de Bolsonaro y tradicional bastión del socialista Partido de los Trabajadores. Aunque Lula rechaza que se trate de una campaña electoral, el viaje sí tiene tintes electorales. Estamos de regreso y trabajando para reunir la fuerza necesaria para reconstruir la democracia brasileña. El exmandatario cargó contra el actual presidente Jair Bolsonaro, a quien acusó de autoritarismo y falta de solidaridad con las víctimas de la pandemia del coronavirus en uno de los países peor golpeados por el brote. Bolsonaro nació de la negación y criminalización de la política. Así nacieron Mussolini, Hitler y todo el autoritarismo y dictadura del mundo. Bolsonaro tiene coraje de visitar cuarteles, pero no tiene el coraje de ir a un hospital. Lula señaló que de ganar las elecciones tendrá retos más complicados en comparación a 2002, cuando logró su primer mandato. Sin embargo, se mostró convencido de que es posible reconstruir el país. Cuando gané en 2002, Brasil tenía 12% de desempleados y una deuda externa de $1.000 millones. Después de que asumimos el control, creamos 22 millones de empleos formales y aumentamos el salario mínimo en un 74%. El exmandatario lamentó que desde el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 los trabajadores han perdido las garantías laborales. Consideró que será posible retomar la economía y la esperanza del país solo si las poblaciones vulnerables se convierten en la agenda central del próximo gobierno. Y como lo anticipábamos, en México se dio el primer paso hacia el diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Y su presidente, Nicolás Maduro, dijo estar muy entusiasmado por este proceso.
En el Palacio de Gobierno en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó esta rueda de prensa. El tema central fue el diálogo con la oposición. El mandatario venezolano se mostró satisfecho con el inicio del diálogo con opositores en México. Mostró el documento original firmado por las partes. Firmado, acordado y refrendado en la Ciudad de México a los 13 días de agosto del 2021. Ya arrancó con buen pie. Ya este documento es un éxito para el país, porque pone todo en su lugar. Ha arrancado de manera exitosa, esperanzadora. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo, y lo imposible, porque esta vez la oposición no patee la mesa. Maduro recordó que los opositores que ahora dialogan en México y reconocieron por fin a su gobierno son los mismos que intentaron atentados y golpes de Estado en su contra. Dialogar con quienes nos querían matar y derrocar. Hay que ver dónde, en qué parte del mundo sucede esto. Nos hemos sentado a verle la cara a los que nos querían matar. Digo querían, no digo quieren, porque entiendo que al sentarse en México han cesado. El presidente aseguró que el diálogo en Venezuela tiene una dimensión internacional y envió un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. Que se abra un diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos, lo vamos a buscar. Estoy de acuerdo. Vamos a plantear en la mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. Hacemos la primera pausa en Informe del Sur. Como siempre, le pedimos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube como Informe del Sur. Ya volvemos. Y continuamos con más información aquí en Informe del Sur. En Argentina hay nuevos documentos que incriminan al presidente o al expresidente Mauricio Macri en el contrabando de armas a Bolivia durante el golpe de Estado en el año 2019. Veamos ahora cuáles son las nuevas pruebas presentadas. Bolivia presenta nuevas pruebas que incriminan a la administración de Mauricio Macri en Argentina respecto a la entrega de material antidisturbios para ser utilizados en la represión de las manifestaciones de los bolivianos que estaban en contra del golpe de Estado. El documento está firmado por el coronel boliviano Wilfredo Churacóndori y reconoce la recogida el 13 de noviembre de 2019 de 40.000 municiones antitumulto y decenas de granadas de gases lacrimógenos. Mauricio Macri es investigado por la Fiscalía Argentina bajo las denuncias de contrabando de municiones a Bolivia en 2019 para reprimir protestas de los partidarios de Evo Morales, un delito que contempla penas de entre 4 y 12 años de cárcel. El exmandatario negó los hechos en una entrevista con el canal Todo Noticias de Argentina. Es Bolivia y un contrabando que nunca existió, en un golpe de Estado que nunca existió según la OEA y según la Unión Europea, que fue una crisis institucional. Consolidar. En entrevista exclusiva con Hispam TV el 6 de agosto, el canciller boliviano Rogelio Maita se refirió a la denuncia hecha por su gobierno y que apunta a las responsabilidades de la administración de Mauricio Macri en Argentina y Lenín Moreno en Ecuador. Ahí ha habido una clara injerencia. Y algo más tenebroso todavía, diría yo. O sea, hay una articulación internacional que por lo menos tenemos evidencias en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, que esa articulación tenía como objetivo ayudar a que el gobierno que estaba rompiendo el orden constitucional, el gobierno que encabezaba la señora Áñez, ya se consolidara. Este documento sería una pieza clave que faltaba para entender cómo fue el contrabando de municiones antidisturbio. Continuamos con más Informe del Sur, precisamente nos quedamos aquí. Un grupo de investigadores de la CIDH concluyó que se registraron masacres
militares, de fuerzas militares y policiales contra civiles en ese momento precisamente allí en ese país. Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el martes un informe sobre las protestas en Bolivia a fines de 2019, entre la dimisión de la presidencia de Evo Morales y hasta la llegada de su sucesora, la senadora derechista Yanine Áñez. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenarios recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. El informe presentado en La Paz al presidente Luis Arce abordó 2 eventos graves durante la gestión de la mandataria interina Áñez. Uno el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba y 4 días después en la planta de gas de Sencata en la ciudad de El Alto, cada uno con saldo de 11 fallecidos. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. El grupo de investigación contó con el apoyo del equipo argentino de antropología forense que permitió inferir que algunas de las muertes fueron por ejecuciones sumarias. El presidente Luis Arce, tras conocer el informe, anunció reparaciones para las víctimas. Honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo, ya que los culpables nunca lo hicieron. A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón. Bolivia se sumergió en una fuerte crisis en 2019 tras las elecciones de octubre de ese año. Los resultados de los comicios favorecieron a Morales en el poder desde 2006 y con la intención de extender su gestión hasta 2025 en medio de denuncias de fraude de la oposición. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Hacemos una nueva pausa aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos con el último bloque y toda la información. Gracias. Abrimos el último bloque con toda la información aquí en Informe del Sur. Hablamos de Cuba y buenas noticias. Los resultados de las vacunas desarrolladas por ellos mismos en ese país presentaron un resultado muy satisfactorio. Cuba ya ha administrado más de 11 millones de dosis. Más de un cuarto de la población vacunado completamente. Más del 42% de los cubanos han recibido al menos una dosis de la vacuna que ellos desarrollan contra la COVID-19.
La fabricación de vacunas en Cuba se ha convertido en éxito nacional, aún bajo el embargo de Estados Unidos. El estudio de los más de 2,5 millones de cubanos inmunizados muestra una cifra muy baja de contagio y mortalidad. De los 2.5 millones de personas que ya mencioné que tienen las 3 dosis y han cumplido los 14 días, o sea, solo 21.000 se han enfermado de la COVID-19. Eso es menos del 1%, 0.8%. O sea, que realmente son datos muy alentadores. BioCuba Pharma, la principal organización de investigaciones de Cuba, ha entregado más de 14 millones de dosis al sistema sanitario de Cuba, una cifra que prevé aumentarse para satisfacer por completo la demanda interna. Constantemente estamos entregándole cantidades de vacunas al sistema de salud pública. Vamos a llegar muy próximamente a la cifra de 20 millones de dosis fabricadas. Es la mayor cantidad de vacunas que hemos podido hacer en tan poco tiempo, o sea, desde el mes de mayo hasta la fecha. Cuba también se ha permitido el lujo de enviar vacunas a países como Venezuela, además de mantener programas conjuntos de fabricación de vacunas con Irán. No obstante, las autoridades denuncian que las medidas coercitivas de Estados Unidos han generado impedimentos en la lucha de Cuba contra la pandemia al privar al país de sus recursos financieros. Que afecta sobre todo el sector financiero y que hace que en muchas partes del mundo se nos dificulte a nosotros pagar por los productos que adquirimos, pagar por los servicios que solicitamos o recibir pago por los servicios que prestamos o las mercancías que vendemos. Obtener préstamos se nos hace inmensamente difícil por el hecho de que Estados Unidos nos incluyó en esa lista ilegítima. Cuba ha administrado más de 11 millones de dosis de vacunas. Más de un cuarto de la población de Cuba ha sido completamente vacunado y más del 42% de los cubanos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Último bloque de Informe del Sur, por supuesto repasando toda la actualidad de nuestra Latinoamérica. Nos ubicamos en el centro precisamente, en Centroamérica. Allí la situación de Haití es cada vez peor, sobre todo por el sismo que azotó esta vez a la isla. Países de toda Latinoamérica enviaron ayuda para intentar paliar esta difícil situación que está viviendo ese país. Más solidaridad con el pueblo haitiano. Casi todos los países de la región han asegurado que no dejarán sola a la nación caribeña al enviar más cargamentos de ayuda humanitaria. De por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos. Acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra desgracia. Decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo. Por su parte, el presidente chileno indicó que su país conoce de primera mano lo que causa un terremoto. Los chilenos sabemos y conocemos lo que significa un terremoto devastador y lo que significa en términos de sufrimiento y dolor para las personas que tienen que vivir esas adversidades. Y por eso tenemos todas las razones del mundo para hoy día acompañar, solidarizar y ayudar al pueblo haitiano en estos momentos de tanto dolor y de tanta angustia. La nación caribeña ha recibido además mensajes de solidaridad y envíos humanitarios desde otros países, como Cuba, que envió 253 médicos, Venezuela, Brasil, Argentina, la República Dominicana, entre otros. Mientras la ONU ha asignado $8 millones para ayuda. Desde el sábado, cuando un terremoto de magnitud 7,2 azotó Haití, los trabajadores de rescate siguen las operaciones de búsqueda de desaparecidos, atrapados bajo los escombros. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, que declaró estado de emergencia durante un mes en los 4 departamentos afectados, prometió actuar con mayor celeridad para gestionar la ayuda a las víctimas. Esta nueva catástrofe natural se produjo mientras se acerca una tormenta que agudizaría aún más la crisis humanitaria. Como lo adelantábamos en el principio, los números en México son verdaderamente catastróficos. ¿A qué números me refiero? A los que van a escuchar ahora. Manuel López Obrador, el presidente, obviamente habló de datos que son muy preocupantes. También, por supuesto, señaló que los niveles de inseguridad y corrupción que recibió de la administración anterior son el resultado, obviamente, de la corrupción y la desigualdad económica que vive hoy
ese país. Más del 44%, escuche bien, 55.7 millones de mexicanos viven en la pobreza y unos 11 millones en la extrema precariedad. Vemos el informe. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que los niveles de inseguridad que heredó su administración son resultado de la corrupción y la desigualdad económica, y aseguró que la migración de millones de mexicanos hacia Estados Unidos durante el periodo neoliberal evitó un estallido social. Precisamente López Obrador, acompañado del canciller Marcelo Ebrard, conversó al inicio de la semana con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, sobre los temas migratorios, la completa apertura fronteriza y continuar con la cooperación para enfrentar la pandemia del coronavirus. Queremos cambiar esta situación de injusticias. El mexicano tiene que tener oportunidades de progreso y de trabajo en la nación donde están sus familiares, sus costumbres y cultura, puntualizó el presidente, tras alertar que es una vergüenza que el minisalario en Centroamérica sea mayor que en México. En México, el porcentaje de población en situación de pobreza aumentó entre 2018 y 2020 de 41,9% a 43,9%, casi 56 millones de personas, mientras que la cifra de mexicanos que se encuentran en un escenario de precariedad extrema se elevó de 7 a 8,5% y abarca a casi 11 millones. Aunque la pobreza moderada y la extrema aumentaron en México en gran medida por el efecto de la pandemia de la COVID-19, los programas sociales ayudaron a atenuar el fenómeno y a evitar que el nivel de rezago aumentara más, explicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El organismo indicó que la situación pudo ser más grave sin las transferencias económicas que significaron los programas sociales. El número de ciudadanos en pobreza moderada, o sea, con ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria sin los esquemas de ayuda, hubiera llegado a 45,9% de la población, es decir, a algo más de 58 millones de habitantes. En tanto, la precariedad extrema de quienes no logran comprar la canasta básica alimentaria hubiera afectado a 2 millones de personas más para llegar a 12,8 millones de mexicanos. De todas formas, los subsidios sociales no alcanzaron a cubrir las pérdidas por ingresos salariales que generó la pandemia. Por lo que se refiere a porcentajes de la sociedad privados de determinados servicios sociales, el mayor nivel de rezago es en atención a la salud, que pasó de afectar a 16,2% en 2018 a 28,2% en 2020. López Obrador indicó que todo esto se está atendiendo para que no haya tanta desigualdad, tanta pobreza, y resaltó programas sociales de su administración como las becas a estudiantes de escasos recursos y jóvenes construyendo el futuro para que no los enganche el crimen organizado, que tengan alternativas y garantizar el derecho al estudio y al trabajo. Bueno amigos, y aquí cerramos una nueva edición de Informe del Sur. Como siempre hemos informado, es desde nuestra propia mirada lo que sucede en Latinoamérica y desde la pantalla de la TV Cooperativa. Como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, versos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, eso es su respiro. Siento que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón, entre campos de luna, zamponias que en el viento huyen, en viaje buscando al cielo un cóndor va, como dicen, resucitará, buscando la luz, enteros de labios quebrados,
zamponias y quedan sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese